Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles. Este libro maravilloso, sabemos que es de la pluma, decimos así, de Lucas. Entonces es una teología muy hermosa. Recordemos que Lucas, en su pensamiento teológico, así como podemos descubrir, habla en un primer momento de el Dios Padre, el tiempo de Dios Padre. En un segundo momento nos habla y nos dice, ¿verdad?, el tiempo de Dios Hijo, la redención, es el Evangelio. Y luego, en un tercer momento, el tercer tiempo que nosotros hablamos, del tiempo del Espíritu Santo, es decir, el tiempo de la comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, heimoin de comunidad. Ñande ya eshara peña peñandere sabe lleva. Ya sabe ya cuara ñande la llamongu etaina porque es la comunidad la que tiene que hacer. Ñande la yaca cuara. Diga tú y entonces ñande la ñande egoísta. Diga tú y ñande la ñamaña. ¿Verdad? Sino que tiene que haber un sentido fuerte, ¿verdad? Un sentido profundo, un sentido humano, donde nosotros buscamos el bien de las personas, el bien de los demás. Y bueno, aquí nosotros estamos estudiando, mirando un poco, Pedro va a explicar su ministerio a los gentiles. Allá esa misma, ella va Pedro, entre comillas, ya eso empezó a defender, porque ya esa es una controversia, ¿verdad? Pedro coña por anduina y ven va ecola ya po va erepi condejo va la ñem gatten de escuela con ango gentile con ango pagano con ango da eñan de jewa o peago la ellas baby. Entonces Pedro, que había tenido una visión, ¿verdad? Y que había tenido esa fuerza, esa gracia de Dios, y su vete te dejó ella a ese cuera. Esto nos hace acordar muy bien, ¿verdad?, de estas últimas frases tan lindas ya del comienzo de su pontificado el Papa Francisco, ¿verdad? Iglesia en salida, iglesia en salida. Pues algo dice, te dejó y metete con tu pueblo, con tu gente, y cuamina, va peñan de yara la y andejan, va y se pone en deina, penderá pisar vive. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene su sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso que es esto, queridos amigos, lo que nosotros estamos escuchando aquí como una síntesis, ¿verdad? Lo que escuchamos aquí en estos versículos. Estos versículos que comienzan desde el 4 hasta el 15, donde Pedro comienza a explicar. Entre comillas, ya hay gente, oñe fendeta hina, hombre uta ñande emba epalo y cobaque, amba esa paja oñandu, peñan de yara ojeno y hasupe, ojo aguaisa hacia los paganos, hacia los gentiles. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nosotros hoy leemos del libro de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, del 6 al 11. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá que cosechar muy pobremente. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, sino porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarnos de todos los dones a fin de que siempre tengan lo que les hace falta. Y aunque les sobre para hacer toda clase de buenas obras, como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y la justicia permanece eternamente. Queridos amigos, aquí entonces nos está hablando de la generosidad. Otra palabra mágica no podemos buscar allí. Más que eso es imposible. Pero ya digo, ya lleva, ya escarba y mía lleva allí que peña ñañamindo lleva ya ese mega generosidad. Generosidad, queridos hermanos, es ese corazón abierto en querer hacer siempre el bien. Upea con la generosidad en realidad. La generosidad no significa simplemente porque tengo mucha plata, hay cosas que me entero y generoso y tépico, y generoso y tépico, y pollera y tépico. También es parte, consecuencia en todo caso, de la verdadera generosidad. La verdadera generosidad es, primero te utiliza el verbo, sepan que el que siembra, sembrás. Porque si vos sembrás, dice, mezquinamente, tendrás una cosecha muy pobre. La cela, y puchito, te amo yo, bebé. Hay para entonces que después eso que germina va a ser lo poco o también va a ser lo mucho si es que uno es generoso. Ahí está. Y esto es lo que el Señor entonces nos está diciendo, ¿verdad? El que siembra con generosidad también. ¿Y por qué sembrará con generosidad? Y porque justamente Él ha puesto
Y eso viene como resultado una cosecha abundante. La cosecha del amor, la cosecha de la comunidad, la cosecha de los bienes que nosotros podemos usufructuar dentro de nuestra comunidad. Pero aquí viene un elemento importante. Para ser generoso, dice, cada uno debe hacer una resolución en su corazón. Ya yo me de Yara lleva hacer una verdadera resolución, ser resueltos en el corazón. Quiero ser generoso, quiero dar lo mejor de mí, quiero ofrecer lo más lindo de mi propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor. Nosotros aquí nos encontramos con la explicación, ¿verdad?, que hace Pedro con respecto también a su ministerio con los gentiles. Porque yo por ando llevo eso de cuenta, Pedro yo mismo me voy a ese piconderi que tare caro gente fuera más inde con algo llamado gentiles, con algo da eñandere jegua, con algo da y judío. Vaya de jota hueva lleva. Entonces viene una situación bastante complicada. Vemos digo, todo este capítulo, ¿verdad?, del capítulo 11, sobre todo en estos versículos, nos presenta una controversia. Necesitamos un diálogo, necesitamos un discernimiento, ¿verdad?, para dar pasos importantes. Entonces Pedro comenzó a contarles, ¿verdad?, por orden lo sucedido. O sea que ella y Pedro la oyapi para ella, sino que oye, pues no estamos beuta y yo, bueno, sí, amo beuta PM, así es esta PM, va a lo que va a ese papel de yara se atoy, va ese papel de yara se no y así con anga lleva, a que cuando sea hay cosas que hacer PM, va a lo que va. Este relato es un obvio resumen de Hechos, capítulo 10 del 9 al 43. Es un relato, ¿verdad?, que hace una síntesis. ¿Se acuerdan? Que el capítulo 10, justamente, tanto del 9, en el 9 encontramos el relato de la visión de Cornelio. Y enseguida nomás después tenemos el relato de la visión que tuvo Pedro. Al mismo tiempo, ¿verdad?, en cuanto que uno tiene la visión de cómo Dios se está manifestando a Cornelio, que era una persona, es un gentil, es un pagano, pero sin embargo a quien Dios le está hablando. Aquí está la novedad, ¿verdad? Esto es lo que aquí Lucas nos está queriendo transmitir, nos está queriendo decir. Bueno, pero desde aquí también nosotros pensamos enseguida y vemos el otro aspecto. Y el otro aspecto se refiere directamente entonces aquí a nuestro amigo, ¿verdad?, Pedro. Cornelio y Pedro. Y ahora él se va a defender. Entre comillas digo se va a defender porque él lo que va a hacer es, comenzó, era Pedro, ahora a contarles por orden lo sucedido. Y entonces es como un resumen de todo ese capítulo 10 del 9 al 43. Dios enfatizó la importancia de estos eventos al repetir la historia. Dios entonces, el autor sagrado escribiendo aquí, quiere decir que le da mucha importancia, porque ¿saben qué? En el capítulo 11, entonces el hecho de volver a repetir, el hecho de volver a decir, quiere decir que la cuestión de la universalidad, la cuestión de la aceptación de los gentiles es algo demasiado importante. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tantas veces, ¿verdad?, cuando queremos transmitir y queremos hacer que la gente se pueda cerciorar, que pueda tocar, que pueda entender y luego se pueda adherir a eso que nosotros estamos transmitiendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED.
cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. ¡Ay de mí si no evangelizara! Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Como un rayo
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Capítulo 11, vemos que Pedro se pone a contarles, ¿verdad?, por orden, todo lo que había sucedido. Es una síntesis, decía, de algo que nosotros ya escuchamos anteriormente, por lo tanto, con esto estamos diciendo, se está enfatizando. Queremos dar a entender que es Dios el que está actuando, que es Dios el que le está llamando a los corazones, a la vida, a la inteligencia de las personas, ¿verdad? Y por eso Dios está enfatizando, Dios está entonces subrayando estos eventos, subraya la narración de estos eventos, se vuelve a repetir la historia entonces. Pedro no ostentó absolutamente su autoridad apostólica, en ningún momento, ¿verdad? No ostenta eso, en cambio, empezó con una humilde recitación de lo que sucedió. Entonces Pedro anda ahí con la yo soy el fundamento, anda pendemando ahí vio. La Jesús y de apacienta mis ovejas, de confirma en la fe. ¿Verdad? Eso podría ser, ¿verdad?, un pensamiento nuestro. Eso podría ser algo que también, tal vez, pudiese haber pasado si él ostentase su autoridad. Yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que recibí las llaves del reino. Yo soy a quien Jesús le preguntó verdaderamente si lo amaba verdaderamente a pesar de mis debilidades, pero sobre todo que me decía, confirma a tus hermanos en la fe. Tengo la puedo confirmar. Según la por ando a PM, va la bella poina anda ahí, PM, yo a pedir ese cuenta. Fíjense, queridos hermanos. Pero sin embargo, Pedro no. Pedro no ostenta absolutamente ninguna autoridad apostólica. En cambio, comenzó con una humilde recitación de lo que sucedió. Humildemente él les cuenta, hermanos, les voy a contar lo que sucedió. ¿Saben qué me sucedió? ¿Saben qué es lo que Dios hizo? El griego hace esto particularmente claro, ¿verdad? Porque nos explica demasiado bien. Indica que Pedro comenzó al principio y explicó todo con precisión. Explicó todo con precisión. Dos bolsillos es porque no tiene nada que esconder y no tiene nada debajo de las mangas, dice la gente, ¿verdad? Indica que Pedro comenzó al principio y explicó todo con precisión. Una palabra muy fuerte. Una palabra fuere lo que fuera, tal como había sucedido. Tal como había sucedido. Esto, queridos amigos, fue sucediendo. Por eso estamos diciendo que Pedro comenzó a contarles por orden, tal como había sucedido. ¿Sí? Da uero caña semba ebebendewi, se la EAPM, pese a ñanduba cueve ñande yara iba cuese pe uwa cueve se apunto ume se le cove lleva ñande yara lleva se mondó a muenda pecuera y ellos justamente ahí viene a contar todo por orden, ¿verdad? Cuando llego ahí, yo que rezo, yo que procuro entender y además yo llevo a los testigos y esa es otra de las cosas interesantes, o sea, una comunidad que acompaña a Pedro. Como dijimos hace rato, Pedro no está ostentando absolutamente en ningún momento su autoridad apostólica. Yo soy el tendotá, se la manda, se la no, en ningún momento. Sino que simplemente comienza a traspasar, a decir, a dar aquello que Dios verdaderamente estaba ofreciendo, que Dios le estaba mostrando. Ese es el camino, ¿verdad?, que Dios está mostrando. Ahora, lo que Dios limpió, no lo llames tu común, le dice en este discurso que se está dando
en esta explicación, él también explica, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo o lo que Dios le dijo. Dios le dijo directamente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto es también para pensar para nosotros. Al principio Pedro pensó que Dios se refería a la comida. A la comida. La gente lo vetea más o menos, ya calculan, lleva. Esto se refiere a la comida. Pero Pedro llegó a entender que la visión de ese lienzo, ¿verdad?, que cae, y los animales, ellos le dicen la palabra que utilizan en hebreo, kosher, vean con las hebreas, lo puro, el famoso kosher, ya usa la kosher. Y lo que es lo impuro, ¿verdad?, el no kosher, lo, ellos dicen no, lo kosher. Y entonces trataba de personas. Entonces no se refiere directamente entonces a comida de uta, en la impuromía kosher, te han de uyanape lo kosher. No, sino que aquí sencillamente estamos hablando, ¿verdad?, de las personas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir.
Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia.
Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como: vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí. Una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe,
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros encontramos el discurso, ¿verdad?, de Pedro. Pedro Mombeullo, ¿verdad? Pedro e Illo de Cuera. Esto es lo que sucedió, porque decíamos luego que él comienza a poner en orden. Pero aquí también hay, en una de las visiones, Dios que le dice directamente, lo que Dios limpió, no lo llames tú una cosa común. Y aquí decíamos nosotros que todos más o menos piensan en cuanto al alimento, al kosher, lo kosher, que podemos comer puro, impuro. Pero en realidad no se refiere entonces a estos animales, ¿verdad? No se refiere a esto, sino que se refiere principalmente a las personas, Por eso bueno, nosotros es como que estamos diciendo, estas son personas impuras, los gentiles. Estos son los paganos. Y los que son, entre comillas, kosher. Es como una comparación, ¿verdad? Ya que es una terminología importante para ellos. Lo puro y lo impuro. Va ese con DJ de Guapuy con los impuros, de cierta manera. Es una regla. Es una forma, ¿verdad? Como ellos están hablando. Claro que esto viene también de una tradición antiquísima que ellos están trayendo. Ya después del exilio, todo lo que es lo puro, lo impuro. La línea sacerdotal, la línea deuteronomista, que son muy exigentes, pero se entiende también y se le da razón, porque ellos tuvieron una experiencia tan dura, tan fuerte. Por eso luego viene eso del deuteronomo, segunda ley, segundo momento. Ya digo, ya el primer momento, eso es lo que quieren decir, ¿verdad? Tenemos que corregir si nosotros queremos hacer bien las cosas. Qué lindo que es esto también, ¿verdad, queridos amigos? Si nosotros pensamos desde un aspecto, ¿verdad?, de la humanidad, del hombre, de la persona, de lo que somos nosotros, para aplicar a una realidad como la que vivimos nosotros. Y yo no quisiera referirme solamente a un aspecto religioso, ¿verdad, queridos amigos? Porque la religión es religarse a tu existencia. Más bandé, más bañandé. Saber quiénes somos y hacia dónde queremos. Y ahí entonces cada uno tiene que comenzar primero de su familia, quién es mi familia, quién soy yo, qué es lo que quiero de mi familia. Y entonces miro, también puede haber un momento de una familia anterior y de una familia de ahora que se está esforzando en cambiar como una segunda ley, un deuteronomos. Así también podemos pensar con respecto a toda una nación, a todo un país, y eso es lo que nosotros le llamamos la política. Pudo haber un Paraguay pobre, un Paraguay triste, un Paraguay corrupto. Sí, porque esa es nuestra realidad, ¿verdad? Pero tampoco nosotros podemos quedarnos siempre en eso. Hago la reflexión, allí pudo una la de acá, allí pudo una peña de yarañe, ya es ahí señal de allí va, ya mindu ujanwa, allí cuajanwa, va ese para las yaguatanas, allí ya poponata peña de coeo. Yo no sé por qué nosotros no queremos verdaderamente entrar en esta sintonía. Aquí tenemos toda la fórmula. Hoja de ruta ya llueve ya. Hasta yo quisiera hacer un poquitito más sencillo y decir, esta es una receta de cocina. Es decir, la andella, vos no ves torta, na ave, y le colan de receta de moishuepea, ya vos yuepea, vas a pegar con la ñande, ya la ñande. Aquí vos tenés los elementos necesarios. Aquí te está hablando de honestidad, poner un poquitito de honestidad. Emoina la honestidad, ella está el resultado. Emoina empeño. Emoina enojena mondaja, pocane. Saca eso de tu comida. Saca eso de tu vida diaria. Y claro que el resultado va a ser diferente. No le pongas tanta sal, ponle un chiquitito de sal, ¿entendés? Y así, ¿verdad? Esa es la receta para que te salga una rica comida. Empieza ahí con la Yipotano Betí, iglesia, ¿verdad? Que valga la pena, con entusiasmo, así como nos dice el Papa. Seguir la receta, escuchar lo que Dios te pide, sé evangelizador verdaderamente. Y así también si querés una linda familia, seguir la receta, seguir la hoja de ruta. Si querés una linda nación, un lindo Paraguay, qué bueno. Porque tenemos grandes y buenos chefs, ¿entendés? Y los chefs
son los que tienen que guiar, tienen que armonizar, tienen que hacer que la cosa sea buena. Anikena iyapishe peñanden biude, anikena okaite peñanden biude, anikena oyapa peñanden biu, ¿verdad? De tanta corrupción. Bueno, queridos hermanos, todas estas lindas cosas, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios. Qué linda que es la palabra de Dios. Este libro, Los Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo, Hechos de Apóstoles. El apóstol es el enviado para cambiar una historia, enviado sobre todo para construir el reino de Dios en medio de su pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.